Hola chicos, comenzamos con tema nuevo. Como pueden ver en la portada, trata de funciones, ya se las había dicho en clase. Lo que van a ver es que este tema usa un montón de cosas, casi todo del temas anteriores dados en la ESO, ¿vale? Con lo cual no les será tan difícil. Tenemos el índice, ¿vale? ¿Ven? Funciones reales, variable real, mucho nombre, al final es lo que nosotros usamos en clase, ¿vale? Dominio y recorrido, que ya lo han hallado, simetría y periodicidad, funciones polinómicas, que ya les hablé un poquito de ellas en clase, interpolación y extrapolación, que es lo que realmente va a ser nuevo, funciones racionales, funciones definidas a trozos y vamos a operar por último con funciones. Muy bien, pues funciones reales de variable real. Ustedes ven aquí la definición. Es una relación que asocia un número real X, un único número real Y. Y eso de un único va a ser muy importante, ¿vale? Y lo podemos expresar de la forma que aparece debajo. Entonces la variable X se denomina variable independiente y la variable Y es la variable dependiente porque va a depender del valor que le demos a la X, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Lo de un único es muy importante y lo pueden ver aquí. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede es que dice, solo puede un único punto de X, solo puede tener una única imagen, que es lo que aparece en la gráfica que tenemos a la izquierda. Entonces, esta de aquí sí es una función, porque cada valor de X solo tiene un punto imagen, ¿vale? ¿Qué sucede en la otra? Pues que, si ustedes ven lo que está representado, este valor de aquí tiene dos posibles valores. Entonces, esa es la razón por la que no es ninguna función, ¿vale? Dominio y recorrido. El dominio es el conjunto de valores por donde se mueve la variable X, donde existe función sobre el eje X, ¿vale? Y el recorrido es el conjunto de valores que toma la función, que es sobre el eje Y. Al dominio lo representamos por dom de f y a la imagen im de f o el recorrido, ¿vale? Imagen y recorrido va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué sucede por aquí? Pues que si yo pido, o a ustedes se les pide que lo representen por forma de un conjunto, se hace de esta forma que tienen que estoy señalando con el puntero, ¿vale? R, que ya me lo han visto escrito en clase, que es el conjunto de los números reales. R menos A, que son todos los números reales, excepto el que está entre llaves. Y cuando es un intervalo, tanto abierto como cerrado, lo ponemos de esta tercera forma, ¿vale? Por ejemplo, R menos el intervalo que va de 0 hasta 7. Entonces aquí esto sería pues desde menos infinito hasta 0 y de 7 hasta más infinito. ¿Y qué sucede? Pues que muchas veces se les da una gráfica para trabajar a partir de ella y para saber si un punto pertenece o no al dominio se representa de esta forma. Desde aquí el agujerito abierto, pues que no pertenece al dominio. Y si lo tenemos cerrado es que ese punto sí que pertenece al dominio de la función, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en clase, vamos a calcular el dominio de estas funciones, de los apartados A, B y C, ¿vale? Vamos a ver qué pasa después con la D. Entonces, esto lo vamos a hacer en clase. Si quieren, pueden ir empezándolo a partir de ahora. Simetría y periodicidad. Esto es como cuando nosotros vemos una función y es como si se estuviera reflejando por medio de un espejo, ¿vale? Entonces, funciones simétricas. Tenemos dos formas. Simétrica respecto al eje Y, que es la que está representada, si para cualquier punto X del dominio se cumple esa condición de aquí, que es muy importante, ¿vale? Entonces, a estas funciones se las denominan pares. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso el eje Y es el que hace de espejo y la parte izquierda es igual a la parte de la derecha, ¿vale? Eso es una función par o simétrica respecto del eje Y.
Entonces, hay función par, va a haber función anterior. Teníamos f de menos x igual a f de x, ¿vale? Impar, que es la que está ahora representada. Una función se dice que es simétrica respecto al origen de coordenadas si se cumple esta condición. En este caso, lo que varía es en el menos f de x, ¿vale? Si se dan cuenta, f de menos x igual a menos f de x y en el que hay un signo entre medio de diferencia. Entonces a estas funciones se las denominan funciones impares. Y en este caso, pues el espejo sería justo el origen de coordenadas, ¿vale? Y en clase vamos a estudiar la simetría de esas dos funciones. Solo vamos a tener que hacer que sustituir, ¿vale? Es lo único que vamos a tener que hacer. Funciones periódicas. Una función es periódica de un periodo t si su gráfica se repite a intervalos de longitud t. Las más sencillas y más conocidas de estas por algunos de ustedes son las funciones trigonométricas, ¿vale? Que son periódicas. Entonces, las vamos a ver en clase. Pueden verse la definición, ¿vale? Si ustedes ven el dibujo, que es una función periódica de una función, tiene muchísima pinta de ser trigonométrica. Lo que ven es que las ondas siempre se van repitiendo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a trabajar es funciones periódicas, pero trabajando esta gráfica, donde vamos a tener que continuar la función sabiendo que es de periodo 3, que cada 3 se va repitiendo, ¿vale? Y nada más, nos vemos en clase, ¿vale? Chao.